Entonces, ¿tienen alguna duda de batch normalization? Bueno, todavía nos falta un poquito del mecanismo, pero digamos que de la parte de entrenamiento, pues que quedamos los bloques, ¿no? O sea, quedamos que batch normalization era un bloque que se ponía después de una capa, donde el objetivo era normalizar, y ya la forma específica en lo que lo hacía era que normalizaba todas las salidas de esa capa anterior con respecto al batch, ¿no? Con respecto al batch era conforme hacían los promedios. O sea, si en una neurona de salida de la red neuronal, pues por ejemplo es así en esta que pusimos de ejemplo, que es la sencilla, que es un MLP, pues si la capa tiene L neuronas en esa capa después de que se va a poner normalización, pues con respecto a qué se va a normalizar, pues como viene un batch de entradas, pues entonces va a haber de un batch, por ejemplo, de L entradas, pues va a haber L salidas para cada una de las neuronas que están en esa capa, ¿no? Y entonces hacemos la normalización con respecto a eso. Y pues hacemos normalización de la tradicional de ponerlo a media 0 y varianza 1, ¿no? O sea, calculamos el promedio con esos elementos, la desviación estándar, y después hacemos la normalización. Y después lo que nos quedamos es que, de todas maneras, después de esa capa, pues volvíamos a agregar un nuevo beta, que como de nuevo volvíamos a poner una media que pudiera ser pues cualquier valor, y una escala. Y lo que estuvimos discutiendo pues al final de la otra clase era que cuál fue la razón para hacer todo esto, si al final lo que va a salir de esta capa de la final más la normalización, pues ya puede ser un conjunto de datos que puede tener pues diferentes medias y diferentes pues varianzas, ¿no? Diferentes escalas. Entonces, ¿cuál era el motivo pues por el cual se hizo eso, ¿no? Porque hasta la normalización nada más pues podía hacer sentido, ¿no? Porque fue por toda la introducción de que es más fácil trabajar con los datos normalizados, la optimización puede ser más fácil cuando no un feature está en una escala diferente a la otra. Entonces la idea era facilitar optimización. Pero bueno, aquí podría estar un poco confuso de que después agregamos la media y la varianza. Entonces, ¿qué fue el choro que dijimos de por qué eso funcionaba? ¿Alguien? Mantener la expresividad, ese era uno, ¿no? O sea, digamos que al final regresamos a esto para mantener la expresividad y que tuviéramos la misma familia de funciones y que no perdiéramos expresividad. Pero digamos que si no hago nada, entonces no pierdo expresividad tampoco, ¿no? Entonces como que había, o sea, además de eso, o sea, de como era lo primero que teníamos que verificar con ese, o sea, por eso hicimos esto, ¿no? Para no perder expresividad. Pero ya cuando queda al final, pues batch normalization, que normaliza a lo largo de los batches y luego reescala, ¿cuál era la ventaja que podía tener esto? Que no es tan claro, o sea, digamos que, o sea, también algo que estoy tratando de hacer énfasis es que pues para la gente nunca fue tan claro y pasaron muchos años y todavía sigue sin estar tan claro, ¿no? O sea, muchas veces se basa en intuiciones y pues uno prueba sus intuiciones con muchos datasets y muchos experimentos y parece que funciona bien, y si luego todavía ya muchos otros investigadores, industria lo aplica y también funciona bien, pues es cuando motiva todavía a estudiar con más detalle lo que está pasando. Pero bueno, ¿qué fue una de las cosas que dijimos que podían hacer sentido de por qué esto podría funcionar mejor o podría entrenarse mejor estos modelos? Permite que la gente se enfoque en otros momentos. Sí, ¿no? Y eso fue lo que dijimos, ¿no? O sea, que por ejemplo, si nos veíamos en los pesos que están aquí en la capa anterior y veníamos cuando hay un error de esta función que está haciendo una predicción mala, pues va a haber un gradiente que está fluyendo aquí en la red neuronal cuando estamos haciendo backpropagation. Entonces, cuando viene el gradiente, pues va a cambiar el peso va a cambiar los valores de los parámetros que están aquí en la capa anterior, ¿no? Entonces, la idea aquí con esta normalización es que el gradiente no debería tener información. Quisiera que estos pesos cambiaran para modificar la media o la varianza del vector que está aquí, de los elementos que están en la capa anterior. ¿Por qué no? Porque de todas maneras en el primer bloque de la batch normalization los vamos a hacer 0 y varianza 1.
Entonces no es posible que el gradiente tenga información que haga que estos cambien para que cambien toda la escala. Entonces hace que se concentre, que los pesos se concentren en otros momentos que van a tener las relaciones estos nodos. Y ya después sí se les puede agregar una media y una varianza, pero ya el gradiente pues no va a influir en eso porque ya se agrega después de esta capa. Entonces como que esa es una de las ideas principales, o sea, que hacen sentido y digamos que se pueden verificar y hasta matemáticamente se pueden verificar, pero todavía de todas maneras no es tan claro que eso efectivamente sí ayude al proceso de optimización. O sea, definitivamente sí, ya el gradiente no va a tener información que haga que cambie la media o la escala, y que eso a lo mejor cambia como le llaman aquí, las dinámicas de aprendizaje, y hay intuición de por qué eso puede ser bueno, pero aún así hay otras cosas que habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver un poquito ahorita? Pero antes de eso, digamos que era el otro problema que todavía teníamos, que aunque quede claro, digamos aquí qué hace ya este bloque de batch normalization en el entrenamiento, o sea, sí ya es claro que viene un batch de evaluaciones de la función, entonces vienen L evaluaciones, el batch es de tamaño L, vienen L evaluaciones de la función para L diferentes entradas, y con toda esa información es como se está haciendo la normalización. Entonces está haciendo este bloque de batch normalization pide que sí tengas un batch de entradas, ¿no? Para poder hacer esos promedios y hacer la normalización correspondiente. Pero el problema aquí es que normalmente muchos modelos, cuando se prueban ya fuera de entrenamiento, o sea, ya cuando están pues en los servidores ya atendiendo a los clientes o haciendo predicciones de si hay temblores o no, lo que sea, no necesariamente van a recibir sus entradas en batches. De hecho, lo más común es que vengan las entradas pues, individuales, ¿no? de una en una. Entonces, lo que les decía, pues no puedes decir que se espere a que ya se tenga un batch de tamaño 32 para ahora sí ya darle la respuesta al primero que hizo la solicitud de una predicción de lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? O sea, ¿cómo está diseñada esta arquitectura para que en testing pueda hacer predicciones aun cuando viene nada más un batch de tamaño 1? Porque si viene un batch de tamaño 1, pues no puede hacer normalización, ¿no? No puedes hacer normalización con batch de tamaño 1. Entonces lo que se va a hacer es que, o sea, ¿qué representa la media, las medias y las desviaciones estándar cuando hacemos batch normalization? O sea, ¿qué representa? O sea, digamos que cuando nosotros hacemos batch normalization, y de nuevo va a haber un quiz antes una pregunta que podría poner en el examen. Todavía no les paso los exámenes, ahora sí los pongo y no se me olvida. Pero que de hecho esta no viene en esos. Pero, por ejemplo, ¿cómo creen que se implemente batch normalization en una red convolucional? O sea, ¿se puede poner una red convolucional? ¿Y cómo sería batch normalization en una red convolucional? Y ahorita pensando que nada más tienen un bloque de convolución, ¿qué sería batch normalization allí? Bueno, se me ocurre que las imágenes sean del mismo tamaño, el mismo número de píxeles. Puede ser una normalización. Pero a lo largo de muchas imágenes, o sea, sobre el mismo píxel, ¿no? O sea, sería un promedio sobre el píxel que está en la esquina, en la misma posición, ¿no? O sea, sería un promedio sobre todos los píxeles que están en la misma posición, ¿no? O sea, como que eso sería batch normalization. O sea, de nuevo tienes réplica de tu modelo, de todas las salidas en cualquier capa que te quieras fijar de tu modelo, y cuando normalizas es con respecto a que tienes varias copias de ese modelo porque vienen en el batch. Entonces, en el caso de convolución, digamos que lo que sale de aplicar un filtro a una imagen, pues es otra como imagen, pero ya filtrada, ¿no? Entonces, si de esa tienes 5, porque en tu batch venían 5 imágenes que eran las que venían en tu batch, pues entonces va a ser el promedio a lo largo de esa imagen. Y si tienes no nada más un filtro, pero como ya es en las redes convolucionales que tienes múltiples filtros,
pues cada uno de esos múltiples filtros les vas a sacar promedio a lo largo de todos esos múltiples filtros que van a haber en el batch. Entonces, digamos que pues nada más es como tienes una réplica, cuando haces las operaciones por batch, como de nuevo se hacen en todos los frameworks, pues lo que está haciendo es en paralelo muchas ejecuciones del modelo para diferentes entradas al mismo tiempo. Entonces se tienen muchas copias de ese modelo, entonces son copias exactas de ese modelo cuando se está haciendo por batch, pero aquí en batch normalization pues se va a agarrar en un punto y vas a ver todas esas copias y vas a sacar promedio con respecto a esas copias. Y pues ya después vas a normalizar pues con respecto a esas estadísticas, ¿no? A esa media y esa varianza. Entonces no importa qué modelo pongamos mientras esté así fijo, que ahorita vamos a ver que se dificulta para redes recurrentes, aunque no hemos visto redes recurrentes, igual hasta lo podemos ver después. Pero pues batch normalization nada más es eso, es normalizar pues uno de las unidades de tu red computacional con respecto a las L copias que estén en el batch. Y digamos que entonces por eso también es muy genérico, ¿no? O sea, se puede aplicar, si tú tienes tu grafo computacional, pues se puede aplicar a cualquier elemento del grafo computacional porque vas a tener L copias de ese elemento cuando estás haciendo batch normalization. Pero bueno, todo eso fue para decir, o sea, pero ¿qué pasa? Entonces ahora ya en testing, pues no podemos calcular la media porque no tenemos el batch, pero ¿qué podríamos usar como media? O sea, ¿qué sería un valor correcto para usar como una media? Y entonces lo que representa, o sea, lo que va a representar, o sea, que si supongamos que ya está entrenado, ¿no? Porque ya estamos en testing, ¿no? Se supone que ya entrenamos nuestro modelo, pues por cierto número de épocas y etcétera. Entonces, pues va a venir para una neurona cualquiera que quisiéramos, ahorita aquí voy a expandir un poco, pero cualquier neurona que queremos sacar, pues su predicción, pues va a venir la entrada X y pues va a pasar por todo este monstruo de modelo de Deep Learning, pero nada más nosotros vamos a fijar en algún elemento de ese modelo, una neurona, piensen, y pues aquí va a tomar un valor, ¿no? Pues supongamos va a tomar el valor H1, ¿no? O sea, es una neuronita nada más. Pero nosotros todo nuestro modelo lo hicimos con esta arquitectura de que se supone que aquí se estaban normalizando estos datos. Entonces aquí se debería de normalizar, ¿no? O sea, no puede pasar a las siguientes etapas del modelo sin haberse normalizado porque durante todo el entrenamiento se estuvo normalizando. O sea, durante todo el entrenamiento se asumía que tenía esa normalización y después sí su media y su varianza que aprendió. Pero entonces aquí, ¿cuál es el valor que se supone que, o sea, como con respecto a qué lo deberíamos de normalizar? Pues con respecto a, lo estábamos haciendo con respecto a la media y la desviación estándar del batch, ¿no? Pero ahora no tenemos batch. Pero entonces, ¿qué podemos utilizar aquí ya en testing en lugar de calcularlo por el batch? Y bueno, y aquí la idea es que cuando está aprendiendo y ya al final de que está aprendiendo el modelo, pues esto es una media sobre muchos elementos del batch, ¿no? Sobre todos los elementos del batch. Pero ¿qué son todos los elementos del batch? Son instancias IID del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? O sea, son instancias que queremos, que vienen en nuestro conjunto de entrenamiento, pero que se agarraron aleatoriamente. Y cuando ya está entrenado, entonces lo que uno esperaría es que como cualquier modelo de estas, cualquier promedio de esta neurona, del valor de esta neurona en esta capa intermedia, cuando ya el modelo está más o menos estable, más o menos fijo, pues debería de ser pues, el valor esperado o la media de cuando pues de un conjunto aleatorio de entradas, ¿no? O sea, de un conjunto aleatorio de entradas y que esas sean las que tomemos como la media. ¿Y por qué digo eso? O sea, por lo que digo es que entonces la que nos interesa ya en el testing, como que es la media de ya casi para cuando el modelo está entrenado, o sea, no la media de cuando el modelo se estaba al inicio de entrenamiento, que podían ser valores pues aquí completamente arbitrarios, porque los pesos pues todavía no sabíamos bien qué onda, que puede tener la neurona 1. Entonces ahorita, guárdense un poquito con esto, ahorita regreso a eso, pero como que lo estaba tratando de decir para que fuese una motivación a cómo se hace. Entonces ahorita vamos a decir exactamente cómo se hace y por qué esta justificación que estaba tratando de dar, pero como que ya pensé que sería mejor darla después de que ya doy el método, funciona, ¿no? Pero bueno, ya salió así, entonces total. Entonces ahora cuando estamos haciendo pues, batch normalization en entrenamiento, pues estamos calculando para cada bloque de batch normalization, pues estamos calculando, por ejemplo, en este caso, las medias
que es con las que estamos normalizando nuestras capas intermedias, ¿no? Que le estamos aplicando batch normalization. Entonces estamos calculando medias durante cada bloque de batch que estamos calculando, y eso lo hacemos por cada bloque de batch que estamos calculando. Entonces durante el entrenamiento pues vamos a tener vamos a ir produciendo para una misma capa de batch normalization pues una media en el tiempo 1, una media en el tiempo 2, y así sucesivamente durante todo el entrenamiento, ¿no? Pero también lo que estaba tratando de mencionar pues ahorita hace unos minutos es que estas medias pues van a ir cambiando conforme se vaya haciendo el entrenamiento, ¿no? Porque como van cambiando los pesos, que es lo que genera las salidas de la capa a la que le estamos aplicando batch normalization, pues entonces las estadísticas de esto pueden estar cambiando igual. O sea, nada nos garantiza que se van a mantener fijas. Entonces estos μ's pues van a estar cambiando durante el entrenamiento. Lo que esperaríamos es que el μ que ya está cercano del final del entrenamiento pues ya corresponde a la normalización de una capa donde los pesos de la red neuronal ya pues aquí la letra que sea, pues ya más o menos tiene un error pues relativamente pequeño en el entrenamiento, ¿no? Que es para lo que se está haciendo. Entonces aquí ¿cuál es la idea? ¿Con cuál μ de estos se quedarían? O sea, si ya tuvieran que hacer la predicción, pues como que el último es el que tal vez hace más sentido, ¿no? O sea, que se queden con el último. Y más o menos eso es lo que hace esta ecuación, pero lo hace de manera suave, o sea, no lo hace tan marcado, tan estricto como estamos diciendo, que nada más se queda con el último. Entonces lo que hace esta ecuación es que mantiene la estadística le llaman un moving average, o sea, va a estar actualizando el promedio, pero conforme nos van llegando nuevas medias. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos la media actual, o sea, que es la media viejita, o sea, tenemos la media que hemos calculado hasta este momento, ¿no? O sea, tenemos la media viejita, y después vamos a tener en el tiempo t, vamos a tener una nueva media, que es la que calculamos para el batch más reciente. Entonces, lo que vamos a decir con esto es que vamos a actualizar nuestro promedio nuestro moving average, con esa nueva muestra que observamos para el último batch. Y nada más lo que vamos a hacer es una combinación ponderada convexa, donde alfa está en 0,1, y entonces lo que va a decir, pues mi nuevo estimado, o sea, mi nuevo moving average, o sea, mi nueva estimación dada la nueva evidencia, pues va a ser la nueva evidencia multiplicada por un alfa, más sumada la vieja evidencia, pero multiplicado por 1 menos alfa. Entonces, por ejemplo, si alfa es muy cercano a 1, o sea, si vale 0.9999, pues eso quiere decir que le estamos dando mucho más peso a la última muestra, ¿no? Que es lo que ahorita dijeron ustedes, ¿no? Que le diéramos más peso a la última. Entonces, normalmente este alfa pues le va a estar más cercano hacia 1 que hacia 0. Pero aún así, o sea, aunque no estuviera cercano hacia 1, también, por ejemplo, si desdoblamos, porque esto es como una recurrencia, ¿no? Después podemos aquí desdoblar el mu old, o sea, porque este mu old es como o sea, tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos el estimado en el tiempo t, o sea, voy a tratar de escribirlo, que si vamos a escribir así como el mu en el tiempo t, pero este va a ser el estimado. Entonces este va a ser el moving average. Ya es Spanglish, de modo, ¿no? Average en el tiempo t. En el tiempo t. Y vamos a ponerle nada más así como mu de t, así como está allá arriba, es la media o el promedio de la nueva muestra, ¿no? O sea, que es en el batch, para el nuevo batch, ¿no? Para el nuevo batch. Y entonces si escribo esta ecuación, digamos que si quiero calcular pues, el mu del tiempo t más 1, o sea, mi nuevo moving average, nada más escribiéndolo en esta notación, pues va a ser 1 menos alfa, el moving average que tenía en el tiempo anterior, en el tiempo t, más la muestra nueva que ya tengo en este tiempo t, ¿no?
O sea, nada más le cambié un poquito los nombres a estas cosas para poder después, para poder después iterar pues nada más esta ecuación. O sea, porque podemos decir, o sea, si teníamos esto, pues entonces puedo pues ahora sustituir cómo se calculó m en t en el tiempo anterior con esta misma ecuación. Pues era 1 menos alfa, y aquí cómo nos quedaría si nada más iterara esta ecuación. Pues de nuevo podría volver a usar esta ecuación, ¿no? O sea, de nuevo sería 1 menos alfa por hora mu en el t menos 1, o sea, lo que tenía anterior, y más alfa, el mu en ¿qué? T menos 1, ¿no? También por cómo quedó esta, ¿no? Para calcular la t deberíamos utilizar la muestra ahora en el tiempo anterior que se quedó. Y aquí, bueno, todavía le sumamos el más alfa mu de t, ¿eh? Nada más la desdoblé un poco, ¿no? Y digamos que si ya hacemos el álgebra, pues esto cómo me va a quedar. Me va a quedar como 1 menos alfa al cuadrado por mu gorrito de t menos 1 más alfa por 1 menos alfa de mu de t menos 1, ¿no? Y luego más alfa mu t, ¿no? Y si eso otra vez lo volvemos a desdoblar, nada más pues para ver qué pasa, aquí de nuevo desdoblaríamos este que está acá, entonces nos quedaría esto 1 menos alfa mu de t menos 2 más alfa de mu t menos 2 también, ¿no? Y luego aquí sería de nuevo lo mismo que está acá, o sea, aquí ya no está metido eso. El mu de t siempre va a ser de nada más una muestra, de un solo elemento. Mu de t es una muestra de un solo elemento, pero es la mu sobre el batch. O sea, digamos que esto lo que representa, o sea, este mu de t es la media que se calculó a lo largo del batch para el paso t. O sea, digamos que ya se está entrenando el modelo, llega un batch, viene un bloque de batch normalization, entonces a lo largo de esos elementos del batch voy a tener que calcular la media para normalizar. Y digamos, normalmente hasta este es un vector, ¿no? Porque son las medias para cada uno de los elementos de la capa, por eso aquí están en negritas. Pero bueno, cada uno de los elementos de ese vector se está calculando con este promedio que se mueve, en este moving average, para cada uno de los elementos del vector. O sea, esto va pasando durante los cálculos en el entrenamiento. Ajá, esto va pasando durante los cálculos en el entrenamiento. O sea, todo esto, sí, gracias. Esto todo sobre los cálculos sobre el entrenamiento. O sea, estamos calculando el moving average sobre los cálculos en entrenamiento. Entonces, durante cada paso del entrenamiento, pues ya hacemos el batch normalization como lo especificamos anteriormente, y después vamos a actualizar nuestro valor actual para el moving average con el valor que ya teníamos viejo más esa nueva muestra que calculamos. Y entonces ya vamos a tener un nuevo valor actual del moving average. Y para el siguiente batch, pues vamos a seguir haciendo eso. Entonces lo que queremos mantener es como que un promedio de los promedios, sí, o sea, como tratar de tener el promedio, o sea, el promedio de las cosas que nos interesan, pero como que darle más peso a lo más reciente, que es lo que vamos a ver que tiene esta expresión. Entonces, pues de nuevo, si aquí ya hacemos ahora de nuevo el álgebra, pues para esto, pues ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 menos alfa al cubo de mu de t menos 2 más más 1 menos alfa al cuadrado por alfa de mu de t menos 2 y más lo que ya teníamos acá, ¿no? Bueno, pero de todas maneras esto es más, ¿no? Ya lo tengo pegado, entonces lo puedo pegar. Y entonces, qué forma empieza a tener esta expresión? Sí, es como una serie sobre las diferentes muestras, donde cuando nos empezamos a ir en el pasado para el peso que tienen las muestras en los diferentes tiempos, estas son en realidad las mu's que sí calculamos con batch normalization, ¿no? Fue esta todavía es parte de la iteración, ¿no? Esta todavía la podemos seguir iterando
más veces. Pero ya lo que empezamos a ver es que, por ejemplo, nuestra muestra más reciente, la del tiempo t, pues está ponderada por alfa, ¿no? La siguiente más reciente, que es ahora en el tiempo t más 1, es alfa 1 menos alfa, la siguiente del tiempo t más 1. Y la siguiente, pues ya ahora es alfa 1 menos alfa al cuadrado mu de t menos 2. Entonces, si hacemos como que inducción o más o menos hacemos el razonamiento inductivo de esto, la muestra que se observó en k pasos en el pasado, ¿por qué estaría multiplicada? No, o sea, acá, ¿no? Ahí también yo siempre me equivoco, ¿no? Pero si nada más le agarramos aquí, o sea, el índice, si por ejemplo, está a la menos 1 y está a la 1, ¿no? Este está a la menos 2 y este está a la 2, o sea, como que corresponde con ¿no? Entonces aquí el K corresponde con este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la contribución, y pues ya entonces la contribución final con la que ya queremos predecir en el test, pues va a ser una suma de todas las muestras que estuvimos obteniendo durante el entrenamiento, pero donde están ponderadas por un peso que está dando por estas funciones de alfa. Pero como alfa es un valor que es menor que 1, pues cuando lo elevamos a la K pues se va haciendo cada vez más chiquitito, ¿no? Entonces, conforme te estás haciendo el peso en el pasado, pues esto se está, le está dando cada vez menos peso. Entonces sí le da peso a los valores anteriores, pero cada vez exponencialmente, cada vez menos peso. Entonces nada más es la estructura que tiene, o sea, ¿por qué tiene esta estructura el moving average? Es un promedio donde sí le está calculando el promedio de las cosas, pero cada vez le da más preferencia a los valores más recientes. Y que en nuestro caso es lo que hace sentido, ¿no? O sea, de que ya si esto está entrenado, pues nos gustarían las estadísticas más recientes de cómo actualizar nuestras neuronas en las capas intermedias con batch normalization, y no en base a estadísticas que se calcularon cuando todavía los pesos pues estaban generando cosas que tal vez no hacían mucho sentido, ¿no? Y esto pues lo que permite es no ser o sea, tener todavía flexibilidad, porque todavía este parámetro alfa se le puede ser un elemento de ¿cómo ajustarían este alfa? ¿Podría ser variable, que al inicio tuviera valores diferentes que al final? Pues también podría ser eso, pero ya también se complica más. Ahorita más bien la pregunta era ¿qué alfa, por ejemplo, ya si ustedes van a PyTorch, qué valor creen que tenga alfa para PyTorch? Pues quién sabe, ¿no? Pero tiene uno por default. Entonces ya ese se vuelve un hiperparámetro también del modelo. O sea, ya como parte de las hiperparámetros como learning rate que tienen que ajustar, pues también serían todos los alfas para todas las capas de batch normalization que tuvieran. Pero también pues, uno puede tratar de experimentar para el problema que esté variando y pues ver que a lo mejor pues, lo más fácil porque si no también se complica, es si todos los bloques de batch normalization van a tener el mismo alfa, ¿no? Desde ahí escoger que sea el mismo. Y luego, pues sí, tal vez pensar que es un valor cercano a 1, pero ya que tan cercano a 1, igual sí se puede hacer un poquito de búsqueda de hiperparámetros para ver cuál es el valor apropiado. Pero ya te da esa flexibilidad, o sea, puedes hacerlo muy, muy cercano a 1 para decir, sí, yo creo que sí, el último es el que es el mejor, pero tal vez, si no, sí darle un poquito de flexibilidad a que todavía tomen en cuenta otros valores, ¿no? Y entonces, pues así es como se hace, o sea, se va calculando durante el entrenamiento moving average para todas las estadísticas, tanto para la media como la desviación estándar, y ya en testing pues ya se utiliza ese valor para producir la salida correspondiente. Mientras más alto sea mi alfa, como que menos quiero darle peso A lo anterior. Porque pues va a ser 1 menos algo muy cercano a 1, pues va a ser un número chiquito y todavía elevado a una potencia más grande. Sí, claro. No sé si tengan dudas o... ¿Ese valor es el que le llaman el momentum o no es lo mismo?
No, el momentum es otro, ese más bien tiene que ver ya con el algoritmo de aprendizaje para hacer el algoritmo de optimización. O sea, por ejemplo, cuando tenemos gradiente descendente, tenemos que calcular el gradiente y en esa dirección nos vamos a mover. Entonces el momentum es algo muy parecido, o sea, es tratar de que en la nueva actualización de gradiente descendiente, pues, de nuevo en principio nada más utilizaríamos el gradiente actual, pero si estamos utilizando momento, pues podemos utilizar también el gradiente que teníamos viejo. Entonces, de hecho, la ecuación es exactamente la misma, o sea, es muy parecida, pero en ese caso, cuando le llaman momento, es para el gradiente, para tratar de que el nuevo gradiente tome en cuenta información de gradientes anteriores. Pero sí es el mismo concepto, entonces la respuesta más bien era así, pero bueno, la palabra momentum se utiliza más en ese contexto de... Y acá es más para el contexto de batches. Ajá, esto es para mantener un promedio moving average, pero sí es el mismo concepto. Pues bueno, ¿no? Entonces, pues de nuevo, o sea, como que lo primero, el primer paso es que esté lo más claro posible el mecanismo, o sea, que ya por qué funciona es todavía ya lo más difícil, pero bueno, es lo que estamos tratando de hacer poco a poco, pero que esté claro el mecanismo. De hecho, también de nuevo ya regresando a los exámenes, pues algunas preguntas definitivamente deben de ser de que expliquen un mecanismo, ¿no? O sea, sin necesariamente explicar por qué se hace así, pero que sí compile, ¿no? O sea, como que yo ahí nada más califico que compile. Bueno, más que compile, que sí haga lo que debe de hacer, ¿no? Entonces, ese sería como el primer paso. O sea, el primer paso es que quede pues, claro cómo es el cómputo en este caso, de batch normalization, ¿no? ¿Qué hace, ¿no? Que el qué sí esté lo más claro posible. Pero ya ver por qué, pues ya lo empezamos a ver un poco, ¿no? También aquí, aunque explicamos el qué hace, que es este moving average, también un poco la intuición de por qué, si también esa pues, es de como, entre comillas, pues de lo fácil de esta cosa. Pero ahora, ¿por qué si ya entrena mejor? O sea, ¿por qué esto sí ayuda a entrenar modelos más profundos y ha sido tan exitoso? O de hecho, en su momento le hicieron un montón de show, decían que este era el futuro de deep learning y eso, y al final pues sí sigue siendo importante, pero ya no se utiliza tanto, así como todo, ¿no? Como siempre, pero sí es bueno y sí se sigue utilizando todavía en muchos contextos, en otros no, y sobre todo en los más recientes no, pero sí es importante, ¿no? Entonces también cuando empezamos esta discusión de que dijimos que era útil normalizar nuestros datos, porque eso hacía que la superficie de optimización se hiciera más amigable al proceso de optimización. O sea, en este caso de que las curvas de nivel no estuvieran así tan alargadas, hasta que si fueran más circulitos, fue con el ejemplo que lo hicimos. Y la idea de hacer normalización ya en capas intermedias, pues era esta misma, o sea, era decir que si vemos a la red neuronal profunda como esta concatenación de diferentes bloques, pues podemos ver que la entrada a cada un bloque, cuando ya está en una profundidad pues ya más hacia la salida, pues se puede ver como una red neuronal normal, ¿no? Donde tiene entradas y tiene que producir una salida. Entonces, si es cierto que normalizando facilitamos el proceso de optimización, pues también debería de convenir normalizar en capas intermedias. Y uno de los fenómenos que los que inventaron esto de batch normalization estaban tratando de prevenir por lo que ellos creían que se hacía difícil el entrenamiento y de hecho también la prueba, es algo que también nace de la teoría, aunque en este caso pues, al parecer no estaba del todo correcto, pero bueno, la idea era que conforme, o sea, si apenas empezamos, si no hemos entrenado nada pues, y corremos esta parte de la red neuronal para un conjunto de entradas, para nuestro batch de entradas, pues vamos a tener unas estadísticas para las salidas de esa red neuronal que se vuelven las entradas para el siguiente bloque de la red neuronal profunda, ¿no? Entonces, estos van a tener una distribución y esa distribución, pues, en términos de qué está dada, pues esa distribución está dada en términos de la distribución original de la entrada, que ya lo normalizamos, entonces ya es media 0 y varianza 1, y entonces ahora nada más va a estar determinada en términos de todos los pesos que están aquí en este modelo anterior.
Pero ahora, ¿qué pasa cuando esto se empieza a entrenar? O sea, cuando se empieza a entrenar este modelo profundo, que los pesos de esta red neuronal, la que va anteriormente, pues van a cambiar, ¿no? O sea, es la idea de que estén cambiando para minimizar el error. Pero derivado de esos cambios, puede ser que entonces la distribución de las entradas aquí sea distinta, ¿no? O sea, que también esté cambiando. Entonces, pues si la distribución inicial pues tenía una media 0 y varianza 1, pero ya después de cierto entrenamiento pues ya cambia la distribución y se mueve y sigue el entrenamiento y pues ya cambia otra distribución. Y entonces pues como que sí es un buen razonamiento de que entonces pues no podemos esperar que esto vaya a aprender tan fácil, ¿no? Porque pues para aprender cada una distribución cuando está fija, pues tenemos que hacer todo el entrenamiento para ajustarnos a esta distribución de los datos. Es lo que más o menos dice la teoría. Entonces esto como que trataría, o sea, como que se tendría que hacer un proceso de entrenado todavía muchísimo más largo, donde se espera que ya se fije esto, pero después esto pues va a cambiar la distribución, entonces tenemos que tal vez hasta fijar esto y esperarnos a que esto ya se actualice lo mejor posible, y ya que esté esto actualizado, ahora sí de nuevo regresar a actualizar esto. O sea, podría haber varias opciones, pero como que sí se ve que está más complicado, ¿no? Y que sí puede que sea un problema esto de que cambie la distribución de una capa intermedia de neuronas conforme se está haciendo el entrenamiento. Entonces, eso es lo que ellos llamaron internal covariate shift. O sea, como que varían las estadísticas de las capas intermedias y pues tienen un shift, ¿no? O sea, que pueden moverse dado el movimiento que van a tener el modelo que está generando esas salidas. Entonces ellos como que argumentaron que para reducir este fenómeno pues era importante pues batch normalization, porque pues va a hacer que tenga media 0 y varianza 1, aunque después pues sí ya se pueden aprender unos parámetros, pero ya esto no va a cambiar. O sea, la media y la varianza pues sí va a ir cambiando con el tiempo, pero ya estas neuronas pues sí van a tener siempre media 0 y varianza 1 con la normalización, ¿no? que se está haciendo. Sí parece sensato, ¿no? Sí. Pero de nuevo, como todo, pues lo primero que parece sensato, y tal vez pues uno pues puede decir, pues yo puedo ir durante mi entrenamiento, pues precisamente pues calculando estas distribuciones a ver cómo están cambiando. O sea, lo puedo hacer pues en mis modelos, ¿no? También por eso vale la pena entender todo y pues, poder hacer esas gráficas. Y entonces esto es lo que les digo, que fue como unos 3 años después. También otro grupo de investigadores produjo este paper. Si mal no recuerdo, estos eran gente del MIT. Y también ahí lo que estuvo, también igual nada más una anécdota chistosa, es que la primera persona o bueno, al menos por lo que decían, yo no estoy seguro que sea la primera persona, pero donde se presentó por primera vez este paper, lo presentó uno de los alumnos, o sea, de los más jóvenes de ese grupo que hizo este paper, y era un alumno de licenciatura del MIT. Entonces está chistoso, bueno, pero está padre, ¿no? Entonces como que es motivación de que sí se puede, ¿no? O sea, no estando tan chavos. Pero bueno, entonces creo que el video está por ahí en YouTube, si lo buscan, está ahí en YouTube. Pero bueno, entonces, ¿qué es? De aquí son varias cosas que podemos ver, ¿no? Lo primero son las gráficas de entrenamiento, de la precisión en el entrenamiento y la precisión en el test, para diferentes modelos. Entonces aquí tenemos 4 modelos. Uno es pues una red profunda normal, pero con batch normalization y un learning rate de 0.5. Otra es un modelo normal, sin batch normalization y con ese learning rate de 0.5. Otro es un modelo normal con batch normalization, pero con un learning rate más pequeño de 0.1. Y uno es un modo normal con un learning rate de 0.1. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos observar en esta gráfica? Primero que tal vez, por ejemplo, ya si lo corremos el suficiente número de pasos, cuando el learning rate es pequeño, pues el modelo sin batch normalization también logra buenos resultados, ¿no? Bueno, al menos sí entrena bien el modelo. O sea, sí lo entrena hasta llegar a la precisión del 100%, que todavía eso no garantiza que ya en el testing sea eso. Pero definitivamente lo que sí se observa, al menos para este problema en particular, es que con batch normalization ese entrenamiento es mucho más rápido. O sea, llega mucho más rápido a ese 100%. Bueno, no mucho más rápido, pero sí más rápido a ese 100%, ¿no?
También otra cosa que observamos que no he hablado, que también es un efecto que se observó pues ya después de mucho tiempo, es que también con Batch Normalization facilita ajustar los learning rates. Por ejemplo, aquí cuando el learning rate era muy alto, el modelo sin Batch Normalization de hecho no puede, o sea, se le van las cabras, o sea, como que lo que pareciese es que pues, cuando está dando los saltos del gradiente, pues no hace progreso y en realidad se pasa y pues ya nada más está haciendo loqueras, ¿no? Que por eso queremos que el learning rate no necesariamente sea tan grande porque puede ocurrir esto. O sea, aquí es una de las posibles conclusiones que uno podría obtener. Pero de nuevo, como hacemos batch normalization y eso hace que todo esté en la misma escala, que era por la idea original de por qué estábamos tratando de normalizar para que se pudiera optimizar mejor, para que pudiéramos tener mejor control del learning rate, o sea, que no hubiera componentes del vector gradiente que estuvieran muy grandes y otros muy chiquitos, que eso dificultaría pues, el valor del learning rate ajustarlo. Pues aquí también experimentalmente se ve que sí ayuda, ¿no? O sea, aquí aunque el learning rate es muy alto, también pues sí logra entrenar, ¿no? Aunque sí entrena un poco más lento que el learning rate más pequeño, sí sí lo logra hacer, ¿no? O sea, sí lo logra hacer bien. Entonces es como que esto es como que experimentalmente que batch normalization sí funciona, ¿no? Al menos para este problema. Que este problema ni me acuerdo cuál es, no me acuerdo, pero igual hay que checarle ahí en el paper. Y bueno, y lo mismo, o sea, y bueno, ya cuando revisamos cómo lo hace ya en el testing, eso que entrenó, pues vemos que sí, que definitivamente pues ya no llega al 100%, pero pues es algo que esperábamos, o sea, no puede ser, bueno, podría ser, pero bueno, es poco probable, y más o menos el comportamiento es parecido al testing, pero ahora pues, moviéndonos un poquito hacia abajo de la precisión, ¿no? Entonces está bien, o sea, aquí es el mismo efecto, también sí pudo aprender con un learning rate alto y todavía pues entonces sí funcionó batch normalization, ¿no? En este caso. Por ejemplo, no nada más aprendió más rápido, pero hasta sí tiene como que aquí un valor pequeño, se podría decir, de mejora con respecto a sin batch normalization, ¿no? Que sería el naranja. O sea, hasta ya en la métrica de error sí mejora todavía los casos. Pero bueno, las siguientes que son las que estábamos hablando ahorita al final, que no se ve tan claro, pero estas son las únicas que, bueno, las tomé así tal cual del paper. Esto lo que está mostrando pues es la distribución de las neuronas en una capa intermedia a lo largo del tiempo. Este es el tiempo. Entonces pues es el histograma de los valores que vienen en el batch para las neuronas que están en la capa 3, ¿no? Aquí de su red neuronal. Y lo hicieron para la capa 3 y para la capa 11. Y entonces, por ejemplo, en realidad no se ve así tanto, o sea, para lo que ellos lo pusieron es tanto para el modelo sin batch normalization como para el modelo con batch normalization. Pero desde el modelo sin batch normalization se ve que este fenómeno de que cambian las estadísticas y que eso puede ser un problema, pues aquí no se ve que cambien tanto, o sea, como que se podría cuantificar, pero no, o sea, como que más o menos, al principio sí como que hay un movimiento, ¿no? Sobre todo aquí sí se ve que hay varias cosas que se varía un poco, pero después ya es muy estable, ¿no? O sea, como que es muy estable y como que no está cambiando las cosas. Y de hecho lo mismo pasa en pues aunque le pongas normalización, o sea, ni siquiera lo corrige así tanto, ¿no? Pero, o sea, como que no cambia mucho, o sea, como que no cambia mucho pues con esta definición de cómo varía las estadísticas con respecto al tiempo, pues en realidad ni desde el problema original variaban tanto. O sea, aquí no está normalizado, pero no cambian mucho las estadísticas. ¿Son distribuciones? Sí, estas son distribuciones, o sea, digamos que cada una de estas gráficas es agarrarte una neurona en la capa 3 y a lo largo del batch pues va a tener diferentes valores, que es como se calculó la media y la desviación estándar. Entonces nada más aquí en vez de calcular nada más la media y la desviación estándar, pues pusieron todo el histograma de esos valores. Entonces ponen todo el histograma de estos valores, entonces son los diferentes valores que toma la misma neurona en una capa, pues en la capa 3 aquí en este caso, ¿no? O sea, en esencia es como que graficar en histogramas todos los valores de las neuronas de esa capa intermedia con respecto al tiempo y ponerlos en un histograma. Entonces,
pues vieron que no, entonces nada más aquí es como, o sea, como yo lo pongo, es porque es algo, como que es algo interesante, de que no es fácil, ¿no? O sea, de que una hasta la interpretación, o sea, como que es chistoso porque pareciera que por la razón o la justificación inicial por la que los primeros autores de Batch Normalization hicieron su método, era para resolver un problema que en principio ni siquiera está, ¿no? Pero que de todas maneras sí resultó en una, pues en una muy buena modelo, bueno, en un nuevo bloque que se le pone a Deep Learning que es bastante exitoso, ¿no? Que sí mejora pues tanto el entrenamiento como ya la generalización al final. Y más o menos sí con las intuiciones de cuando normalizas de que por qué sí lo hace bien, ¿no? En este caso de que también permite un mejor control del learning rate, que es algo que siempre se ha pensado o se puede justificar, por ejemplo, en el caso de mínimos cuadrados, de cuando el modelo está normalizado. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Yo, bueno, el eje de las X donde dice steps, ¿a qué se refiere particularmente cada step? Ya sí exactamente, no sé, pero yo lo que pienso es que o sea, pueden ser nada más de 2 sopas. O que cada step represente cada paso de batch normalization, o sea, cada paso de stochastic gradient descent, o que cada paso corresponda a una época completa de correr sobre todo el conjunto de datos. Yo lo que pensaría es que es cada paso del batch. Serían demasiadas épocas, entonces cada paso de un stochastic gradient descent, ¿no? O sea, de un batch, o sea, sería paso por batch. Es que me dio como curiosidad, porque si en la tarea con 10 épocas se tardaba un buen, ahora con 15,000 no me imagino cómo se tardaba. Sí. Sí, que ahora también eso es bien interesante, pero, o sea, por ejemplo, ahora con sus laptops, algo que nosotros no podíamos hacer hace 5 años, ahorita ya lo pueden, o sea, casi 5 años con una máquina más o menos decente, ya lo pueden ustedes hacer en sus laptops, si es que no la actualizaron en los últimos 5 años, ¿no? Si es su laptop de hace 10 años, pues sí, tampoco, pero pues, sí es el crecimiento exponencial de todo, ¿no? Entonces esto es viejito, o sea, esto creo que es del 2000, viejito entre comillas, creo que esto es por el 2019. O sea, el original es del 2015, por ahí así, y este es por el 2019, 18. Entonces seguramente esto sí lo podríamos replicar con hardware más o menos reciente, ¿no? O sea, de 2, 3 años para acá. Pero sí, definitivamente, aún así, yo creo que sí son, que no son épocas, ¿no? O sea, que sí son pasos de gradiente ascendiente estocástico. Pero habría que checar, ¿no? Pero bueno, sí es lo que creo. Bueno, entonces si quieren, tómense un descanso y ahorita regresamos a lo que sigue. Bueno, entonces, pues ya digamos que eso fue con lo que empiezan ellos en su paper, como decir, pues la razón que daban en realidad no es la razón, ¿no? Pero sí no hay duda de que sí hay mejoras con batch normalization. Entonces, como que lo que ellos hicieron es tratar de explorar, pues, cuál es el verdadero fenómeno, y digamos que su razón principal fue decir, o sea, sí vamos a ver cómo afecta batch normalization a landscape de optimización, que es donde pues, ya se hace gradiente ascendiente estocástico, y ver si ahí pueden observar pues, ese cambio, ¿no? O sea, cómo está afectando batch normalization a ese landscape de optimización. Y es lo que muestran estas gráficas. Entonces, la primera que se tiene, igual el eje X pensemos que bueno, son los pasos durante el entrenamiento, o sea, son los pasos de actualización durante el entrenamiento, pero aquí es donde el paso de la Y, ¿cómo lo hacen? Entonces, como lo hacen es como pensando en optimización. Entonces, digamos que cuando estamos optimizando, pues el modelo está en unos parámetros en el tiempo t, ¿no? O sea, todos los parámetros de la red neuronal están fijos a un valor en el tiempo t, ¿no? Y calculamos el gradiente con respecto al batch para hacer gradiente descendente estocástico. Entonces, pues vamos a tener aquí, digamos que en ese punto del entrenamiento, para esos valores de los parámetros, pues vamos a tener un valor del gradiente,
Y pues lo que nos dice gradiente descendente pues es que actualicemos los parámetros pues en la dirección del gradiente, ¿no? Estamos lo de siempre que hacemos gradiente descendiente estocástico, ¿no? De la función de pérdida, es la función de pérdida con respecto a teta, ¿no? Para unos valores de teta actuales, ¿no? Entonces ahora lo que normalmente hacemos en gradiente descendiente estocástico pues es que tenemos este fijo, o conforme va avanzando en el tiempo también hay unos planes que podemos haciéndolo cada vez más chiquito, ¿no? Pero ahorita pensemos que esto es una constante. Pero digamos que en las técnicas de optimización tradicionales, o cuando hacemos optimización continua tradicional, aquí hay muchas opciones y que son relevantes en Machine Learning y en varios contextos, pero bueno, una de ellas, y que creo que sí lo hablé en su momento, es que se puede decir, bueno, este valor de qué tan grande doy el paso, puedo verlo yo como un problema de optimización, pero ya nada más en una variable. O sea, como ya tengo el gradiente fijo a un valor y tengo, pues todo esto ya está fijo a un valor, yo puedo ver cuál es el valor de la tasa de aprendizaje que me va a maximizar mi minimización de la función que quiero resolver. Entonces, digamos que es un espacio así de dimensiones así altísimo, el de una red neuronal profunda, ya cuando yo tengo fijo un gradiente, pues yo nada más estoy fijando ya una línea en dirección del gradiente de mi función de pérdida en esa línea del gradiente. Entonces yo puedo graficar arriba de esa línea, puedo ver cómo está cambiando mi función, pues mi función de pérdida, ¿no? Pues aquí va a haber como que un slice de la función de pérdida a lo largo de esa dirección del gradiente, que es como cuando tienen una función en dos dimensiones, ¿no? Pueden ustedes sacar slices a lo largo de X y de Y para valores fijos de la otra variable. Entonces, cuando están todos los valores fijos y yo pongo una dirección, puedo ver cómo esta función está cambiando nada más en esa dirección en particular. Cualquier cosa pregúntenme. Entonces aquí pues yo lo que se hace en optimización a veces, algunos algoritmos, pero que en este caso pues sería muy lento, es que no tienen fijo, o sea, no tienen la tasa de aprendizaje fija, sino que optimizan sobre este problema de una dimensión, o sea, optimizan el valor del paso, que va a ser en este caso mi función más pequeña, ¿no? Que por ejemplo en este caso debería identificar que este es el valor a lo que va a reducir la función de pérdida, y entonces utilizaría esta tasa de aprendizaje con ese valor, y es algo que le llaman line search, o sea, porque ya nada más está buscando a lo largo de una línea cuál es el valor de la tasa de aprendizaje que va a ser más pequeña mi función en esa línea, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto de que en la dirección del gradiente yo puedo ver cómo cambian los valores de mi función de pérdida, aunque esto sea un monstruo, ¿no? O sea, que este es un monstruo de millones de parámetros. Si yo ya tengo el gradiente fijo en una dirección, puedo ver cómo cambia la función a lo largo de ese gradiente. Entonces, aquí lo que están graficando aquí en esta gráfica, en la primera, es como que un histograma, si mal no recuerdo, también, discúlpeme, no me dio tiempo de revisarlo, pero si no ahí me regañan. O sea, tu tarea es leer el paper y regañarme si no está mal, pero bueno, voy a decir lo que más o menos hace sentido. O sea, lo que está graficando aquí esto es cuando te mueves en esa dirección del gradiente para este paso en particular, qué tanto varía la función de pérdida, o sea, qué tanto es la variación en la función de pérdida. Entonces, por ejemplo, aquí que se ve que cuando tenemos batch normalization, las variaciones en la función de pérdida son mucho más pequeñas que cuando no tenemos batch normalization. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que landscape para si digamos ya lo pongo ahora así en el gradiente, pues así como una horizontal, o sea que cuando tengo batch normalization, sí mi landscape es como que más estable, o sea, no los valores que cambian no están en una franja mucho más pequeña que cuando no tengo batch normalization, que sí pueden estar así muy, muy locochones. Entonces eso que es también lo que me dice, pues que puede ser inestable el entrenamiento, porque puede que como están variando mucho, que dado ya el paso que doy en la dirección del gradiente, puede que hasta me mueva en un punto que en realidad está subiendo más que disminuyendo la función de pérdida que yo tenía. Entonces como que esto es una evidencia, al menos para este problema y en este experimento, de que sí mi función, mi landscape,
es más suave, o sea, está más, no tiene tantos picos como aquí se ve. Esta es una versión de cómo se ve la función de landscape en la dirección del gradiente actual. Bueno, más bien esta, ¿no? O sea, cómo se ve el landscape en la dirección del gradiente actual, y ya para diferentes pasos, y aquí como para ponerlo de forma resumida, pues nada más ponemos como que el intervalo de variación que tiene el landscape en ese, pues para este punto del gradiente. Y pues hace sentido, ¿no? O sea, así como que se hace sentido, o sea, que como que esto sí efectivamente sea una explicación ya directamente con el problema de optimización de por qué se facilita la optimización. O sea, si el landscape cambia drásticamente de esta forma a esta forma, pues sí es una evidencia. O no sé qué piensen, o si tengan dudas o comentarios. Y también siempre nada más los amenazo, pero o sea, si dejara una tarea de que reprodujeran esa gráfica, por ejemplo, para el MNIST, y que le pusieran gradiente de batch normalization, alguna capa, hicieran ese experimento, sí tienen más o menos idea de por dónde hacerlo. No de que ya la puedan hacer ahorita sin ver internet, pero como que sí tienen idea de por dónde iría, de reproducir esa gráfica. Lo único que no sabría es el line search, lo que acaba de decir, cómo se logra. Porque para sacar esa gráfica se necesitaría aplicarlo, ¿no? Pues sí, o sea, más que aplicarlo, o sea, lo que se tendría es que, bueno, hasta ahorita lo explicamos, pero sí. Sí, vas a... Bueno, es similar la pregunta. O sea, lo que mencionó, la única duda que tengo es cuando mencionó que ya se dejaba fijo el gradiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la optimización del learning, bueno, en este caso es el learning rate, ¿no? Sí, exactamente. Se hace en un momento posterior a que ya hice como un entrenamiento y es una segunda etapa de optimización ya de ese parámetro particular. Sí, o sea, de hecho hasta más que como entrenamiento, como que véanlo como que es una función así bien complicada de un montón de variables. O sea, soy bien malo dibujando, pero a ver, voy a tratar de... Y que son estas gráficas que hacen en cálculo los profesores, que hacen bien chidas, y que yo nunca supe cómo... O sea, se dicen esta... O sea, y por aquí pues, tienes una función en 3 dimensiones, por aquí tienes como que una sábana, ¿no? No sé... de la función en 3 dimensiones, ¿no? Pero digamos que si yo fijo, por ejemplo, y aquí digamos están X y aquí está Y. Y aquí fijo un valor de X a, no sé, a 1.0, ¿no? Y después aquí lo que digo es que en X, en 1.0, yo voy a ver ahora perdón, esta sería Z, y esto es Y también, ¿no? Entonces Y yo lo que ahora voy a ver es cómo cambia mi función, pero en dirección de Y, cuando X está fijo. O sea, como que mi vector en este caso está paralelo a Y. O sea, el vector de que quiero ver cómo está cambiando mi función o cómo se comporta mi función es paralelo al eje de las Y, pero aparte está en un punto particular, ¿no? O sea, en un punto para un X particular, que en este caso sería cuando X vale 1, y después voy a ver cómo varía con los diferentes valores de Y. Entonces aquí, digamos, lo que podría significar esto es que voy a dibujar aquí como que o como lo dibujan en los libros de cálculo, es como que este slice, que ves cómo cambia la función. O sea, se ve como una función de una sola dimensión, no se dibujan, pero o sea, es una función de una sola dimensión, pero que es en dirección de y podemos ver como una función de una sola dimensión cómo está cambiando esa función. O sea, podemos ver cómo se comporta la función, que también es como se hace el concepto de derivada parcial, ¿no? O sea, de ver cómo cambia la función nada más con respecto a X cuando Y está fijo, ¿no? Para diferentes valores de Y también podríamos tener una función en una dimensión. Y ahora eso no necesariamente tiene que ser en direcciones paralelas a los ejes canónicos, ¿no? O que pudiéramos tener. O sea, pudiéramos decir cómo cambia la función cuando me estoy moviendo en una dirección que ya no es la X o la Y. O sea, por ejemplo, en dirección de este vector. Aquí lo que podríamos tener ahora es un slice de la función en 3 dimensiones, de cómo está cambiando, pero a lo largo de esta línea, de esta dirección. O sea, también aquí por arriba tendríamos como que una curva, ¿no? que lo está haciendo.
Entonces, cuando ya tenemos no nada más dos dimensiones del que depende la función de pérdida, en este caso si esta es la función de pérdida, pero sino del millón de parámetros que tenga, de todas maneras podemos seguir jugando el mismo juego. O sea, podemos establecer una dirección de los parámetros, o sea, de los que depende la función, y pues va a ser un vector. Y sobre ese vector, si vemos cómo cambia la función en dirección de esa línea, pues vamos a tener una gráfica en una dimensión. Ahora aquí nada más estoy andando todo bien feo, pero eso ya como se vería, o sea, ¿qué es lo que tenemos? O sea, digamos que tenemos la función de pérdida para unos valores de los parámetros actuales. O sea, para θ le voy a poner old, por así decirlo, ¿no? O sea, son nuestros parámetros actuales. Entonces, cuando tengo la función de pérdida en esos parámetros, pues yo puedo ver cuánto vale la función de pérdida para mi batch hasta ya dado, cuánto vale para estos parámetros, ¿no? Que son los parámetros actuales de la red neuronal. Y yo voy a tener un valor que tienen estos parámetros. Pero ahora la línea, si yo quiero pues, calcular los valores de esa línea para esta red neuronal actual, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, voy a hacer L y de θ old más un S alfa, bueno, ¿qué le estaba poniendo gamma? Es la dirección del gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros, pero evaluado en θ old, ¿no? Para diferentes valores de gamma. Entonces eso me va a dar los diferentes valores que tiene la función cuando me estoy moviendo en esta línea, porque si se fijan aquí voy a mover mis valores de los parámetros, pero le estoy sumando, o sea, son los valores viejos, pero ahora le estoy sumando este vector, pues este vector que está dado, o sea, el gradiente es un vector, y entonces es otro, o sea, tiene las mismas dimensiones que esto, y como nada más voy a graficar para diferentes puntos de gamma, pues estoy graficando pues cómo se mueve la función en dirección de este gradiente. Y entonces esto me va a estar dando pues diferentes puntos en esta línea, o sea, cuando me muevo, o sea, si también de nuevo también esto es como tipo caricatura, pero bueno, a ver qué tanto queda, pero digamos que si este es mi espacio de parámetros, pero ya es este número de millones de parámetros, ahora aquí en este espacio de parámetros, pues yo tengo un θ actual, no tengo un θ old, y digamos que si ya viera en la tercera dimensión, pues ya vería cuál es el valor de la pérdida en θ old, o sea, esto sería en θ old. Si nada más tuviera dos parámetros, pues sí sería la gráfica así correspondiente, ¿no? Pero después aquí para este punto, yo puedo calcular el gradiente, ¿no? Puedo ver cómo está cambiando la función, o sea, cuál es su gradiente en este punto. Y ese punto va a ser un vector, o sea, va a ser un vector que es el que determina el gradiente. Entonces aquí el gradiente pues, puede apuntar en esta dirección, ¿no? O sea, esta va a ser la dirección de la función de pérdida evaluado en θ old. Entonces ya después ahora en esta dirección es donde ya después voy a empezar a graficar, bueno, voy a empezar a calcular mi función de pérdida, o sea, de cómo cómo es la función de pérdida cuando estoy en este punto inicial y ahora sumándole el vector del gradiente, y esto me va a dar la gráfica que pues ya va a vivir aquí arriba, ¿no? Y es donde ya pues es lo que ya analiza en esta gráfica, o sea, es ver cómo en esa línea, cómo es la función de pérdida en dirección del gradiente. Y de nuevo, entonces para hacerlo, o sea, que es la pregunta que estaban haciendo ahorita, para generar pues esta línea y después a calcular el máximo, el mínimo, sí es cierto que es lo que está graficando aquí, que es lo que ya me hizo dudar, o alguna otra propiedad de esta gráfica, pues nada más sería pues evaluar pues esta función para diferentes valores de gamma, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí como es en dirección opuesta al gradiente, pues aquí más bien sería menos, y ya yo podría poner diferentes valores de gamma pues desde muy chiquito hasta un cierto valor, ¿no? Hasta 10, ¿no? Ya habría que checar el paper exactamente cómo lo hacen. Pero digamos que esto es en el paso, y para cada paso que tienen un nuevo gradiente, pues vuelven a hacer esto, o sea, vuelven a calcular su curva de cómo está cambiando la función de pérdida en la dirección del gradiente. Y que es, por ejemplo, lo que, de nuevo, si nos regresamos al horizontal, o sea, aquí estábamos para cuando gamma vale 0, por ejemplo, y aquí estamos dibujando esta gráfica, ¿no? Entonces tenemos la función de pérdida que vale algo, ¿no? Si
si la evaluamos aquí, o sea, aquí digamos vale, sí, aquí es L de teta old, ¿no? Pero ahora si ya nos avanzamos un poquito, o sea, ya cuando gamma vale 0.001, por ejemplo, normalmente muchas veces es una escala de la tasa de aprendizaje como eso, pues aquí lo que esperaríamos, si todo va bien, es que la función de pérdida se hiciera más pequeña, ¿no? Entonces, también cuando estamos debugueando una cosa de Machine Learning, pues lo que estaríamos esperando es que la pérdida, cuando hacemos un paso del gradiente, o sea, cuando saltamos de theta old a theta new utilizando pues la actualización del gradiente descendente, pues que sí nos lleva a un valor más pequeño. Entonces, aquí en principio debería de bajar. Pero ¿cuál es el riesgo de que, por ejemplo, si utilizáramos un delta más grande, o sea, si usáramos un delta, por ejemplo, de 0.1 hasta de 0.5, como lo tenía en ese paper, que sería mucho más grande, de que ya la aproximación lineal no sea buena y aquí hasta igual ya suba? Pero bueno, aquí la idea es que no es nada magia, o sea, todo sí es concreto, de que si tenemos nuestra función de pérdida, aunque sea este monstruo, y tenemos una dirección, que en este caso es del gradiente, podemos hacer esa gráfica, o sea, podemos graficar esto en dirección del gradiente. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos observar qué tan grande puedo dar el paso para garantizar que todavía está decreciendo la función, es que todavía la aproximación es buena del gradiente o no. Y también mientras esta tome valores pues más locochones, o sea, más a donde mientras varíe más o hasta que suba aquí, o sí, o sea, que tengan estos valores así más locochones, pues pues como que da un indicio de que el problema de optimización es más difícil, ¿no? ¿Alguna duda? O ya todavía igual sí podrían ya ahora un poco más replicar ese experimento. Digamos que ya hay más chances. Ya hay más chances. Está bien, ¿no? Y hasta igual está mal, como les dije, ¿no? Pero va en esa dirección. O sea, habría que ver, si mal no me acuerdo, esto es a lo que se refería, pero si no es algo parecido, pero lo que sí estoy seguro es pues, que es una propiedad de esa función de pérdida a lo largo del gradiente. Y pues ya, por ejemplo, ahí sería graficar, pues hasta podrían ser algunas estadísticas, pero creo que sí era el qué tanto cambiaba, el máximo, ¿no? Y ahora esta segunda gráfica también es muy parecida y es similar, y también ahora tiene que ver como que con qué tan rápido son los cambios de esta función de pérdida a lo largo de pues también de cómo se va cambiando en la dirección del gradiente. Entonces aquí ahora lo que llaman esto es como que gradient predictiveness. Es ay, sí se me fueron las cabras, pero bueno, o sea, otra de las cosas importantes que uno hace cuando hace optimización es ver cómo cambia ahora el gradiente mismo, o sea, cómo cambia el gradiente mismo cuando me estoy moviendo en el espacio de parámetros. O sea, y digamos que hay una cosa que es importante, que se le llama la propiedad de Lipschitz o de smoothness. Entonces, digamos que, por ejemplo, hay ciertas veces que en los algoritmos de optimización o que lo que garantiza que sí estás optimizando una función, y para tasas de aprendizaje y otras cosas, es que tú puedas garantizar que cuando calculas tú el gradiente de tu función para un valor X y después, y si a eso le sacas el valor absoluto de tu función para un valor Y diferente, si esto es menor o igual que un beta, y cómo cambia, o sea, cómo es la distancia entre X y Y, esto dice que tu gradiente es Lipschitz con parámetro B de Lipschitz. Pero ya eso, ¿qué es lo que está diciendo en realidad? O sea, lo que está diciendo es que si esto se cumple para cualquier X y Y, pues lo que está diciendo es que siempre está controlado el gradiente. O sea, que aunque yo me mueva de un punto a otro punto muy grande en mi espacio de parámetros, en este caso, de que el gradiente no va a cambiar más que la distancia que hay en estos dos puntos. O sea, de que mi valor del gradiente, pues, sí, no está cambiando tan locochón. O sea, que si yo, aunque la distancia sea muy, por ejemplo, si la distancia esto es muy chiquita, entonces cómo cambia mi gradiente tampoco puede ser tan grande. O sea, siempre está acotado por la distancia de cómo cambian los vectores que yo estoy poniendo. Entonces también es claro que como que esto está hablando de qué tan rápido puede cambiar mi función del gradiente. O sea, como que también esto está relacionado con cómo era la segunda derivada o cómo es el hessiano de mi función. O sea, de qué tan, de que cómo son, qué tanto control tengo de los, del gradiente,
pues en mi función, ¿no? O sea, cómo están cambiando los gradientes cuando yo estoy cambiando. Entonces, también hay ese objetivo para que me regañen, pero digamos que aquí también lo que podemos hacer en esta línea, pues es ver también pues cómo está precisamente esa diferencia del gradiente. O sea, cómo está cambiando el gradiente cuando me estoy yo moviendo en esa línea, si también cambia mucho o cambia poco. Y por ejemplo aquí lo que está graficado también, si no me equivoco, pero hasta igual para que no los deje así, podríamos hasta checar ahorita el paper, pero si no me equivoco, o sea, esto puede ser de nuevo en esta línea, o sea, cuando yo calculo mi línea que tengo acá, yo puedo calcular la diferencia que voy a tener entre el gradiente calculado en este punto, y aquí en este nuevo punto, pues de nuevo puedo calcular el gradiente, ¿no? Puedo calcular el gradiente de mi función, pero ahora en este punto que es delta viejo más gamma por el gradiente viejo, pues esto es un nuevo punto nada más, o sea, es un nuevo punto en mi espacio de parámetros, y puedo calcular el gradiente ahora en este punto. Y después puedo calcular la diferencia de esos gradientes y su norma, y pues ver cuál es la norma de esos gradientes. Y quedarme con la norma más grande a lo largo pues, de todo el experimento que hice, ¿no? O sea, quién es el que tiene la norma más grande, como que para tratar de estimar beta smoothness. O sea, como que es la forma ahorita en la que recuerdo. Y también pues aquí lo que se ve es que cuando estamos haciendo batch normalization, pues también el gradiente es estable, ¿no? O sea, no está cambiando mucho el gradiente a lo largo de esa, que también es lo que quisiera. O sea, también eso me habla de que mi función es bastante suave. Pero a ver, ya me dio pena. Curiosidad. Bueno, vamos a decir curiosidad. Y a ver, hasta sí creo que está aquí. Este es el paper original. Creo que es este. Sí, no, aquí más o menos, no sé si alcancen a leer aquí. O sea que lo que dicen o sea, aquí donde está, pues aquí el pie de figura nada más de estas figuras, que es la que estaba intentando explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la C, ¿a qué se refiere con beta smoothness, ¿no? Entonces, a lo que se refiere es a la máxima diferencia en norma L2 del gradiente sobre la distancia que te mueves en esa dirección del gradiente, que es la que estamos hablando actualmente. O sea, cuál es pues qué tanto está cambiando pues el gradiente, o sea, qué tanto es la diferencia en gradiente que hay. O sea, sí era más o menos pues era lo que estaba diciendo. Entonces, en el caso de B, es en a particular training step, we measure the variation, shaded region, en la pérdida, o sea, es la de las, o sea, sí estaba correcto. Y también en la L2 del cambio en el gradiente. Entonces, pues sí era eso, ¿no? Entonces, de nuevo, vuélvanlo a checar bien, pero entonces también en esta medida de qué tanto está cambiando el gradiente, porque también eso nos habla de qué tan suave está la función de pérdida. Si está cambiando mucho, pues quiere decir que el hessiano, las segundas derivadas, pues son grandes, y si no está cambiando mucho, quiere decir que son chiquitas. Y que no esté cambiando mucho, pues quiere decir que no hay estos saltos de que yo puedo si no está cambiando mucho, yo puedo usar en principio tasas de aprendizaje más grandes, ¿no? Porque no está cambiando tanto mi función de landscape, que también es algo que se ve reflejado en este experimento de que subimos la tasa de aprendizaje a 0.5, de todas maneras sigue funcionando pues el modelo, ¿no? Sí sigue entrenando a que su error sea 0.
Entonces no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Entonces ya digamos como resumen de beneficios observados experimentalmente es que Batch Normalization pues, permite usar learning rates más variables, en particular más grandes para así acelerar el proceso de entrenamiento. También otra cosa que se ha observado es que también como que aquí que dice que reduce Wake Decay Regularization es como que puede que ya no la use, o sea, como que tiene el mismo efecto que de utilizar, porque esto de nuevo recordando qué es lo que buscamos con esto, también no lo he dicho explícitamente nunca, pero ya he hablado muchas veces de él. ¿Qué es hacer Wake Decay Regularization? Si alguien ya lo sabía de antes o si igual lo recuerda de lo que yo he dicho. Bueno, es algo de que los pesos no sean demasiado pequeños. De hecho, al revés, que no sean demasiado grandes. Es como que fomentar a que sean pequeños. Y digamos que aquí la idea es que pues, tenemos nuestra función de pérdida normal, que es la que mide qué tan lejanas están nuestras predicciones con respecto a los valores reales, pero aquí aparte se le agrega otro valor a nuestra función de pérdida, que es el de regularización. O sea, igual aquí se pone otro parámetro de regularización, pero en este caso era la sumatoria sobre todos los pesos del modelo, y también como es un proceso de minimización, pues también buscamos que esto se haga pequeño. O sea, que también si esto se está haciendo muy alto, vamos a penalizar a la función de pérdida completa, ¿no? Entonces esto era como una regularización que estábamos tratando de fomentar a que los pesos se hicieran pequeños. Entonces de cierta forma con Batch Normalization, de nuevo como pues los pesos no afectan a la escala de las salidas de las neuronas en las diferentes capas, pues entonces no es necesario que los pesos sean tan grandes. O sea, todos pueden trabajar en una escala pues pequeña, ¿no? O sea, no tienen que hacerse más grandes unos que los otros para sacar escalas grandes de unas y otras en las capas de la red interna. Entonces, como que pues también es lo que se observa, ¿no? Lo que uno tal vez puede pensar que entonces por eso ayuda, ¿no? También y bueno, y lo otro también que se ha observado, que entonces que también está relacionado con el de arriba, es que como también el aprendizaje es más rápido, pues permite que cuando uno hace sus planificaciones de la tasa de aprendizaje, pues puedes hacer que empieces con learning rates más altos, pero que también sea más rápido la caída a learning rates más pequeños, ¿no? O sea, que sea tanto utilizar learning rates más grandes, pero también que la tasa a la que es el learning rate lo hacemos más chiquito, pensando en que si se está optimizando más rápido esto, pues también que sea más grande. Que también en la práctica pues es muy útil, ¿no? Porque pues, mientras más rápido podamos entrenar los modelos, pues mucho mejor, ¿no? Oye, si no mal recuerdo de la gráfica, aunque sí te permite usar learning rates más grandes, no necesariamente era el mejor resultado, al menos en su experimento, ¿no? Pero si no mal recuerdo, el mejor aún así fue con Batch Normalization y learning rate. Sí, efectivamente. Y de hecho aquí como que este es un experimento hasta un poco teórico, porque aquí no están utilizando este planificador de hacer el learning rate cada vez más pequeño. O sea, digamos que eso se ha observado ya en otros experimentos que resulta que sí pueden hacer el planificador más alto. Por ejemplo, aquí la idea es tal vez, aunque desde aquí se ve que ni siquiera empezando con 0.5 es más rápido, pero la idea es que sí empezaras a subir rápido con 0.5, pero no seguirte con 0.5, sino que ya empezar a bajar el learning rate, bueno, aquí no el learning rate pues más chiquito, con la esperanza de que pues, esto todavía suba mejor, ¿no? Todavía suba más rápido. Entonces, sí, por eso sea una aceleración, ¿no? O sea, empiezas como de golpe, dando pasos más grandes, que son estables, y ya que tienes como cierto, ¿cómo se llama? Accuracy, precisión, Ajá. ya lo cambias a más fino, más grande.
Sí, exactamente. Para subirlo todavía. Para subirlo todavía, exactamente. Bueno, entonces, también no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Entonces ahora una de las, digamos que pues la gente pues observó eso, y de hecho en este mismo artículo de estas personas como que lo mostraron, es que diferentes formas de normalizar tenían el mismo efecto, o sea que no era peculiar batch normalization para lograr estas propiedades de hacer más suave el espacio de pérdida. O sea, como que diferentes medidas pues diferentes formas de normalizar pues eran igualmente útiles, ¿no? Entonces pues la gente empezó a experimentar con otras formas, y por ejemplo aquí pues esta es una gráfica que tomé de este sitio que es Papers with Code, que está bastante bueno, se los recomiendo mucho si no lo conocen. Ahí tienen varias cosas. Uno es que para los papers importantes pues mantienen como que ligas a repositorios donde implementan esos papers, ¿no? Entonces eso ya para igual a reproducir resultados o empezar a tomar ideas de cómo hacer las cosas, pues ahí les ayuda mucho. Pero también algo que tiene es que cuando tienen benchmarks para un problema en particular importante, por ejemplo ImageNet o algo así, pues ponen gráficas de los diferentes modelos que han sacado en diferentes de papers y cómo se comparan entre ellos. Entonces ahí cuando alguien quiere mejorar el estado del arte, pues lo que tendría que hacer es poner su puntito ahí que ya está ganándole a todo lo que estaba en el pasado, ¿no? Entonces también está padre tener esas. Pero aparte de esas también tiene otras, como en esta, que es que el número de papers, o sea, cuál es de todos los papers que han aparecido, por ejemplo, con respecto a normalización, cuáles hablan de layer normalization, cuáles hablan de batch normalization a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, esto lo que muestra es que para este caso, para el 2022, tal vez 2023 creo que es que ya la mayoría de los papers estaban utilizando layer normalization, o sea, como que esta nueva normalización fue la que se volvió la más dominante. Y al principio pues era batch normalization, que es esta que está aquí en rojito, pues fue como que de las que empezaron por ahí del 2016, ¿no? Pero después las que dominaron pues fueron batch y layer normalization. Entonces, que es la siguiente que vamos a utilizar. Pero la principal explicación de por qué yo pienso que es porque esta es la que dominó, es porque es la que se utiliza ya en estos modelos de transformers. O sea, en los transformers la capa de normalización que se utiliza es layer normalization, y pues ya como la mayoría de los papers que han salido en los últimos años son conversiones diferentes de transformadores, pues pienso que es por lo que ha dominado. O sea, si a veces actualizamos para el 2024, si es que está ahí en la página, pues yo creo que todavía va a seguir dominando layer normalization, ¿no? Perdón, antes de que sigamos avanzando, en la parte de testing del batch, entonces sí utilizamos nuestros últimos parámetros, nomás que calculados a partir de considerar también toda la historia de parámetros, ¿no? En cuanto a la media y la varianza. Sí. Sí, que ya es el moving average que ya resultó de todo ese entrenamiento, ¿no? Sí, está bien, gracias. Que esto también se va a hacer para layer normalization. Entonces igual ya no nos queda tanto tiempo, pero creo que sí se puede explicar así en estos últimos minutos cómo es layer normalization, que nada más es una forma diferente de hacer normalization, que también pues está interesante. Ahora ya no vamos a utilizar batches, o sea, esta es una normalización que se va a poder usar sin necesidad de hacer batches. Sino ahora lo que vamos a hacer es que si tiene una semántica de capas, así como la mayoría de las redes profundas, y si todas las redes y si todos los nodos de una última capa, por ejemplo en un MLP, si es claro cómo se haría la normalización, es que todas las neuronas de la capa a la que le vamos a aplicar el layer normalization, pues vamos a normalizarlos, pero con respecto a los valores que toman las neuronas de esa capa. O sea, en el batch normalization lo hicimos con respecto a los valores que tenía la misma neurona, pero a lo largo de diferentes elementos del batch o evaluada para la función en diferentes entradas, que hacía sentido, no eran las estadísticas para una sola neurona. Pero ahora o sea, cuando propusieron esta, pues digamos que dijeron, no, pues no me importa que estos tal vez se refieran a diferentes features,
voy a normalizar a lo largo de las features. O sea, voy a agarrar todos los valores de estas features que tenían y voy a normalizar, pero a lo largo de los valores que toman las neuronas de esa capa, ¿no? Y pues así voy a calcular su media y su varianza y pues los voy a normalizar con respecto a esa media y esa varianza. También ahorita de por qué funciona, igual hasta lo hablamos un poco en la siguiente clase ya para terminar con normalización y bueno, y otras cosas, pero no sé si sí queda claro cómo es el mecanismo de normalización. O sea, también es relativamente sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, digamos que luego lo que dibujan en algunos libros para que se vea clara la diferencia, que de hecho hasta creo que sí está en un examen que les puse, de los que les voy a mandar, o sea, de cuál es la diferencia entre layer y batch normalization, ya en el operativo, digamos en el cómo. Digamos, si viene un batch, por ejemplo, para esta capa, o sea, si tengo para mi capa, esta intermedia, digamos esta capa intermedia H1, pues yo voy a tener mis neuronas, ¿no? Voy a tener la neurona H1, H2, H3 hasta un HM, ¿no? De esa capa. Pero aquí lo que voy a tener es que voy a tener, pues este va a ser para el batch 1, va a ser para el batch 2, va a ser para el batch 3 y así hasta un batch M, ¿no? Entonces aquí pues voy a tener valores, o sea, entonces cuando hago normalización por batch, pues ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy haciendo para cada neurona, pues estoy haciendo estos promedios, ¿no? A lo largo de esta dirección. Pero ahora como entreno, al menos en entrenamiento, pues aunque esté haciendo layer normalization, voy a hacer entrenamiento por batches, porque pues es para aprovechar este algoritmo de stochastic gradient descent y pues varias cosas, ¿no? Pero aquí cuando vaya a poner mi bloque de layer normalization para normalizar alguna de mis capas de mi red neuronal, ¿cómo ahora calculo? O sea, de nuevo, o sea, va a ser exactamente lo mismo que otro, ¿no? Tenía mi H de mi capa intermedia, que son es el vector de todas las neuronas que hay en la misma capa. Voy a pasarlo esto por un bloque de layer normalization y me va a producir un H', ¿no? Entonces ahorita nada más estoy en la primera parte, la intermedia, cuando normalizo, porque esto también va a ser exactamente lo mismo de sumarle una media y una escala también diferente como en, que no lo puse aquí, pero como en batch normalization. Entonces, ¿cómo hago el procesamiento de aquí a acá? En layer normalization. Entonces, en batch normalization, pues quedamos en que pues, necesito la información del batch y esto es batch normalization, ¿no? O sea, hago el promedio a lo largo de las diferentes entradas de mi batch. Pero en layer normalization, entonces, ¿cómo es? Voy a agarrar la columna, o sea, voy a agarrar la columna y pues va a tener su media y voy a normalizar esto con respecto a la media y bla, bla. Entonces va a ser, en vez de renglones, pues va a ser columnas. Pero aquí ahora la diferencia ahora con testing es que ya no tengo que mantener un promedio, un moving average, porque en testing cuando llegue una nueva entrada, pues sale las salidas para todos los H's, ¿no? Y ahí puedo hacer la normalización con respecto a eso, entonces no necesito mantener un moving average. Y después aquí sí, después de que se hace la normalización, también el vector se vuelve a reescalar, o sea, sería H, o sea, primero calcularía H' normalizando y ya mi HB' pues sería igual reescalando H' más un, no me acuerdo qué letra pusieron aquí en el otro, más un mu que también se vuelven parámetros de la normalización. Entonces ya de entrada, de manera operativa, la primera ventaja que tiene layer normalization es que pues que ya no tiene que operar en diferentes modos en entrenamiento y en prueba, ¿no? O sea, ya es un mismo modo de operación en ambas cosas. Pero ahora pues uno sí tendría que ver pues qué propiedades tiene. O sea, definitivamente pues está normalizando los datos. Entonces, al menos de que los datos estén en la misma escala, pues sí va a ser pues, correcto, ¿no? Pero igual hay que analizar pues cuáles son las intuiciones o cuáles son los que pues, lo que uno podría pensar que hace bueno a este algoritmo. Y por ejemplo, algo que no he visto, sí, claro que definitivamente no he visto que hagan y que podría ser un buen ejercicio, podría ser una tarea o hasta proyecto de alguien, es que hagan el análisis de batch normalization, de cómo cambia la función de pérdida cuando uno incluye batch normalization, pero ahora en vez de usar batch normalization, usar layer normalization.
sea, como que sería hacer el estudio que sí quisieron estos investigadores, pero para layer normalization en vez de para batch normalization. Y ver si se observa lo mismo, ¿no? O sea, sería algo que seguramente sí ya alguien lo hizo por algún lado, pero bueno, yo no lo he visto y pues vale la pena verlo. ¿Se pueden aplicar las dos normalizaciones al mismo tiempo? Pues sí se puede, pero como que normalizar. no le vería caso yo, ¿no? O sea, porque ¿qué sería tener dos normalizaciones al mismo tiempo? O sea, ¿qué significa? O sea, una después de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando le aplicas una después de la otra, esa media y varianza que pusimos nuevas, pues ahora la quitaría, ¿no? La quitaría en la siguiente capa de la normalización y pues ya te quedaría como lo que pasó en el pasado, pero de hecho como si las estadísticas son diferentes, pues podría variar un poco, ¿no? Pero o sea, en principio sí como que no tiene caso normalizar dos veces, pero ya el efecto preciso pues sí habría que pensarlo con calma, ¿no? O sea, definitivamente hacer dos layer normalization una pegada de la otra pues no sirve de nada, ni tampoco hacer una de batch una después de la otra, pero hacer un layer y luego un batch o un batch y luego un layer, pues a lo mejor sí puede tener pues, ligeras diferencias que yo no pensaría que afecten a que mejoren o que empeoren, pero habría que explicarlo con más calma, ¿no? O sea, igual si ahorita hasta que se vaya también, me lo dejo de tarea ahorita a ver qué puede ser, qué podría pasar. Pregunta, habíamos dicho que podemos usar el método de batch independientemente de que hagamos normalización por batch, ¿no? Podemos hacer entrenamiento por batch. Sí, siempre se hace entrenamiento por batch, casi siempre, sí. Sin que se haya normalización. ¿Aplica lo mismo en el caso de layer normalization? Ahora sí podemos hacer. Sí, también ahí siempre lo hacemos por batch, por eso sí, aunque eso se puede hacer, o sea, por eso ya en la testing no necesita que esté el batch. Pero sí, o sea, el entrenamiento siempre es por batch. O sea, en Deep Learning el entrenamiento siempre es por batches. Y pero para que hagas batch normalization, pues sí se hacen las estadísticas a lo largo del batch. Y en layer normalization, pues no, o sea, siempre, como ya por ejemplo aquí sería, en esta representación sería la columna, pues no necesitas nada de la información de los otros batches para calcular tu estadística. O sea, la puedes calcular siempre independiente, cada uno lo calcula independiente de los otros batches. Y en layer y en batch normalization, pues no, o sea, sí necesitas, para la estadística se necesita información de los otros batches, ¿no? Que también eso pues, lo hace un poco más complicado, ¿no? Y bueno, igual ya para terminar, o sea, por ejemplo, la gente cuando empezó a tratar de ver, también aquí como no lo he explicado, no sé si sea lo correcto, pero igual pueden pensarlo, pero una de las razones también por los que se inventó Layer Normalization es que para todos estos modelos secuenciales, empezando con redes recurrentes, Batch Normalization era muy difícil de aplicar. Y me estoy contradiciendo un poco porque también cuando dije era que cualquier modelo, cuando tengo su grafo computacional, si yo me agarro un nodo y ya hago Batch Normalization, pues sería sobre las copias paralelas en batch que se están haciendo de ese nodo que hago la normalización. Entonces ahora, ¿por qué si ese modelo es una red recurrente, por qué hay problemas en ese Batch Normalization? O sea, ¿cuál es el problema que uno se puede enfrentar en ese caso? Entonces no sé si alguien si ha trabajado con redes recurrentes y pudiera pensar por qué ahí no se pueden aplicar tan directamente. Si no, igual lo discutimos. Si a alguien le interesa ya con que alguien diga sí, yo quiero ver cómo es, pues ya podemos tal vez tratar de dar una explicación. Pero bueno, de ahí de entrada pues ya ayuda que en Layer Normalization no tiene ese problema que va a tener Batch Normalization en redes recurrentes. Pero también pues, al mismo tiempo, de todas maneras, es interesante ver qué otras propiedades puede tener las diferentes formas de normalización, y como una forma de analizarlo es como desde una perspectiva de que si hacen esas normalizaciones, si hacen que el modelo sea invariante a diferentes modificaciones del modelo. Entonces ahorita ¿a qué me refiero con eso? O sea, por ejemplo, aquí tengo tres formas de normalización. Tengo Layer Normalization, Batch Normalization
y Wake Normalization, que de esta no me acuerdo qué es. Entonces también creo que estas tablas las tomé del paper de Layer Normalization, pero también ya hace rato que no lo leo. Entonces también aquí me queda de tarea ver qué es. Pero bueno, ¿a qué se refiere con esta tablita? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo y ahorita pensemos que es en el ejemplo sencillo, que es un MLP, pero también aplica a los demás modelos. Entonces tengo una capa intermedia, esta es mi capa intermedia, y como tengo el MLP, pues aquí lo que generaba esta capa era pues el multiplicar por mi matriz de pesos la capa anterior, o sea, la H en el tiempo -1, bueno, no, aquí parece la inversa, es la capa en el tiempo anterior y más su bias de esa capa, y luego eso pasarlo por la no linearidad o no. También ahí podemos decidir en qué ponerlo. ¿Pero a qué se está refiriendo esto? Entonces ahora esto lo que dice es que ¿qué pasa si yo rescalo mi matriz? Entonces si yo rescalo mi matriz, ¿qué quiere decir? Que multiplicar por un beta a esta matriz de pesos, a la anterior. Entonces si yo me multiplico por un beta esta matriz de pesos, si yo digo que mi normalización es invariante ante esa escala, ¿qué es lo que está diciendo? Que si yo multiplico mi matriz de pesos por un beta, el tamaño que sea, de todas maneras la salida va a ser la misma. O sea, es invariante a multiplicar por un beta mi matriz de pesos que están en la capa anterior. Entonces, ¿eso por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Cómo interpretarían eso? Por ejemplo, que lo puso de las imágenes, entonces la imagen está botada o algo así, pero no, bueno, no sería precisamente eso. Pero sí, en este contexto, o sea, como que pensarle así, pero en este contexto, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que mi modelo, o sea, que por ejemplo, de nuevo, no puede haber gradiente que haga que todos los pesos cambien de manera al unísono, hacerse más grandes o más chicos. Entonces, como que hace eso que mis modelos, pues sí, no sean invariantes a nada más que hacerlos más grandes o más chiquitos en esa capa. Y que también eso pues tiene que ver con que haga el entrenamiento como que más estable, ¿no? O sea, no... Como mi modelo es el mismo a que yo haga mis pesos así en paralelo más grandes o más chiquitos, pues entonces ninguno de los movimientos de aprendizaje lo harían para mover esos pesos a más grandes, a más chiquitos. Entonces también en ese sentido como que lo hace más estable, ¿no? O sea, como no afecta, o sea, como que la función no le afecta para nada que esa matriz sea grande o chica arbitrariamente, pues como que entonces lo que afecta es que uno cambia hacia arriba y otro hacia abajo, o sea, como que lo que cambian son los pesos relativos que hay entre las neuronas entre los parámetros que hay en esa matriz de pesos, y no que todos cambien con una constante. Entonces en ese sentido pues ayuda a la normalización, ¿no? Porque hace como que de eso no depende, o sea, que no dependa de una escala global de que todos los pesos al mismo tiempo se modifiquen, sino ya de sí diferencias que hay entre ellos más detalladas, que es lo que hablaría en otros momentos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues, cualquiera batch normalization o layer normalization pues son invariantes ante hacer esa escala. Pues ahora otra posible modificación que se le pudiera hacer a la matriz W es que se haga un recentering. Entonces eso que sea un recentering es que a todas las entradas de la matriz se les reste como que una media, o sea, como normalizar la media. Entonces también resulta que, y eso lo podemos ver en la siguiente clase, que ya ahora batch normalization no es invariante a eso. O sea, si en batch normalization yo cambio esta matriz restándole hacia una media, eso va, pues aquí sí ya me va a cambiar la capa de la batch normalization, pero en el caso de layer normalization eso no va a cambiar. Pero ahora otra posibilidad es que voy a hacer un rescalamiento del vector de entrada también de este H, que es el que entra hasta antes de la capa de normalización. Pues resulta que batch normalization sí es invariante a esa modificación, y batch y layer normalization ya no es invariante eso él sí ya va a cambiar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ante otras propiedades, ahora no de los pesos de la estructura anterior a la capa, sino ya del dataset mismo. Si el dataset lo rescalo, lo recentro, pues también puedo ser invariante, ¿no? Entonces también uno tiene que ver pues todas estas invarianzas, o sea, en qué sentido pueden ayudar o no, pues ya tanto a mi proceso de aprendizaje como hasta generalización y otras cosas. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplitos de cómo se demuestra, o sea, porque son sencillas relativamente,
de que pues, veamos pues, ya haciendo el álgebra, de que sí cuando aplico pues, este mecanismo de normalización, de que salga exactamente lo mismo cuando nada más hice esta modificación, por ejemplo en este multiplicar por beta la matriz W, ¿no? Pero lo importante es ver o tratar de entender por qué eso es útil para nuestro modelo, ¿no? Y en el sentido de tratar de entender pues, qué están haciendo estas normalizaciones, ¿no? ¿Por qué están ayudando? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentario, ya me pasé de lanza. Bueno, entonces nos vemos el lunes.